Escuela de Cábala Luriana. Audios del Zohar. Zohar número 33. Página 100. Libro 4 del gran rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Desde el interior todo debe de estar conectado. Una pieza es el cuerpo con el cuerpo donde está el ombligo y no tiene su propia existencia. Eso requiere trabajo para todos nosotros. Y cuando vaciamos el corazón, eso significa vaciar el tiferet completamente. 1/3 del tiferet más 2/3 del tiferet. 2/3 del tiferet es el acceso a Yesod. Luego conectas tu tiferet, tu cuerpo con el Yesod. Y ahora llegamos a Yesod. Ahora hemos vaciado nuestros corazones, y siempre va en ese orden. Primero se purifica y luego se construye. Purificar y luego construir es lo más importante. La primera intención más la acción es la purificación. Y luego el segundo se está construyendo de nuevo en el mismo orden. La intención y luego la acción. Aquí está todo en lo que ahora les estoy diciendo. Toda la Kabbalah está aquí en términos que son globales. Así que ahora hemos vaciado nuestros corazones y a través de la intención purificadora y el acto purificador. Ahora tenemos 1/3 de tiferet, justo por encima de nuestra mitad, nuestro ombligo, en términos de las fuerzas, y no en la carne, claro, más 2/3 por debajo de nuestra mitad. Y ahora tenemos un tiferet que es completo, y que termina en el Yesod. Y luego nos cambiamos a Yesod. Entonces empezamos ya a construir la construcción y solo se hace desde Yesod. Entonces empezamos a construir la construcción sobre Yesod. La verdadera construcción y la estructura es en Yesod toda. Por supuesto también construimos en nuestros pensamientos y en nuestras cabezas. Y nos construimos ya en nuestro cuerpo en Gesed, Geburah y Tiferet. Pero la verdadera construcción siempre comienza con Yesod. Todo el verdadero trabajo comienza en Yesod. ¿Qué debemos hacer en Yesod? Tenemos que profundizar en Yesod. Así que el canal de Yesod en términos de las fuerzas. Tienes que profundizar más en tu interior. Y dirás, ¿cómo puedo profundizar en eso? No puedes hacer nada en la purificación. No puede elevarme en el aspecto de la purificación sin el pensamiento general de que solo el Creador podrá ayudarme en eso. Así que en la izquierda, en la purificación, tengo que declararme receptivo por dentro. ¿Cómo puedo entonces construir mi propio Yesod por mis propios poderes? Eso no es imposible, pero luego llego a Yesod y experimento sufrimiento. El sufrimiento no significa realmente sufrimiento, pero si se experimenta como sufrimiento, entonces no deberá de huir de él. De lo contrario, no podrás expandirte en tu Yesod. Y supongamos que hay un sentimiento de sufrimiento donde sí que está mi Yesod. Entonces tengo que soportarlo con alegría. ¿Pero por qué? Porque es constructivo. Puede que no se sienta usted tan bien, pero puedo así construirme después de eso. Cuanto más profundo llego a Yesod, más alto puedo reflejar la luz. ¿Quién reflejará la luz? Si realmente se refleja en Yesod, entonces obtienes el Galut, o flashes del Galut, de la condición grande. La forma más rápida de desarrollarte es mediante la profundización de Yesod. En realidad es la única manera. En el mundo entero no lo sabía esto, porque el mundo entero no recibió la Torá. El mundo entero no recibió la Torá, porque el Creador se la dio solo a su propio pueblo elegido. Por supuesto, eso es todo comprensible. No es que digamos que los demás no la recibieron, que no lo fueron. No, el Creador tiene su propio plan. Hay 10 sefirot. Pero la verdadera solidaridad con la eternidad existe a través de Yesod. Y por lo tanto, todo tipo de formas diferentes de edificación dadas en el mundo de la edificación espiritual no son suficientes. Por ejemplo, hacen, y no digo que esté mal, todas las formas, por ejemplo, de teologías, en las que ellos profundizan.
Pero ¿desde qué profundizan? Pues desde la cabeza, en la profundización de sus cabezas. Se estudia solo en el pensamiento, en todo tipo de construcciones espirituales, de construcción espiritual pero en la cabeza, o en Gesed, Geburah y Tiferet en el cuerpo. Pero nadie vino hasta Yesod, y es por eso que esta gente estaba absolutamente separada de todos los demás, pero hasta este momento. Y por lo tanto, hasta nuestros días, no fue dado a otros pueblos experimentar eso. Pero ahora ha llegado ya el momento para eso. Las almas ya están más maduras, que incluso los que no son judíos trabajan en su Yesod. Sin realmente tener que estar circuncidado en la carne. Si vas a profundizar en tu Yesod, progresarás enormemente rápido. Por supuesto que hay muchas preguntas. Comenzamos hace 2 lecciones con uno de los artículos más grandes, los artículos principales, todo sobre el Eslavei Hasulam, que eso tiene 20 páginas, y ahí se dedica todo al tema del Yesod. Primero lo revisaremos todo el artículo, y luego lo vamos a resolver, y así una gran cantidad de correcciones resultarán de esa faena. Y todos tendrán la oportunidad de aprenderlo. Esto fue un poco de ímpetu para todos nosotros, para mantener cada vez un ojo en esto. Verás la intención, la estructura, cómo es la estructura, cómo construirte tú mismo, aceptando el sufrimiento. Sufrir lo que sientes después de haber hecho la fase de purificación. Has vaciado tu cuerpo y tu corazón, por así decir, y solo entonces llegas a experimentar tu Yesod, después de vaciar el corazón y el cuerpo. Todos me preguntan a veces, ¿y qué es Yesod? Solo puedes experimentar Yesod cuando vacías tu corazón. De lo contrario no puedes experimentar el verdadero lugar de Yesod. Vacías tu corazón, 1/3 de Tiferet, y luego ya desciendes. Primero subes con tu intención, y luego desciendes 1/3 del Tiferet, y luego por debajo de tu mitad, 2/3 del Tiferet, 3/3 del Tiferet, y etc. Y luego ya vienes al Yesod. Trata siempre de trabajar en eso, paso a paso irás más allá. Regresamos al texto del Zohar. Terminamos con un fragmento de un pasaje, donde el Creador le dice a esa letra, a la letra P, donde está Jot, le dice, no estás preparada para dejar que el mundo sea creado a través de ti, porque todavía tienes un problema que está oculto. Ese defecto se llama Pesha, crimen, y ahora aprenderemos de qué se trata. Es decir, después de ser corregido el pecado del árbol del conocimiento, que es en la abreviatura que se dice Etz Adat, el árbol del conocimiento, el primer hombre es también una abreviatura. Estas son todas abreviaturas que son fijas. La Sin, eso es todo, la Sin, y luego Adam Harrison, primer hombre. Así que Adán pecó y las llevó al fondo, esas luces más altas de la cabeza. Con luces más altas siempre significa Jomá, hacia el lugar ya de los mundos de Briá, Yesirá y Asia, que son de separación. A los lugares de Briá, Yesirá y Asia, porque están debajo de Atzilut. Entonces, así que todo, su ser estaba primero en Atzilut, excepto sus piernas. Y su base, Nesad, Jot y Yesod, todavía estaban en los mundos de Briá. Y Briá ya es el mundo ya de separación de Atzilut, que ya hay imperfección. Entonces succionan Klipot. No podemos decir que sean fuerzas impuras. De ahora en adelante también debemos distinguir entre Klipot. Klipot es el plural y Klipa es singular. Y Sitra Arga es poder inmundo. Tenemos que hacer una muy buena distinción entre esto. A veces se refiere a lo mismo, pero a veces no lo hace. Klipa no siempre significa poder impuro. Klipa es una fuerza que surge como resultado de la imperfección. Si hay escasez, entonces seguro que hay succión de fuerzas impuras o klipa, porque hay escasez. Pero klipa no siempre es un poder que es inmundo. Recuérdalo bien.
¿Pero por qué no? Porque klipa es a menudo un elemento que es estructural en los mundos de Briya, Yesira y Asia. ¿Y qué significa eso? Al igual que una manzana, dentro es una fruta, y desde el exterior ya es una cáscara. Sin cáscara, la fruta podría echarse a perder rápidamente y no podría alcanzar su madurez. Y también es klipa algo que es estructural, muy estructural. Es klipa mientras no tengas la fuerza para luchar a través de eso, de la klipa. Klipa es un poder de experimentar deficiencia, de la ausencia de lo sagrado, de la ausencia de dar. ¿Klipa protege la fruta? Son las chispas de la santidad, dependiendo de lo que sea. Mira, se habla de klipa, cuando todavía está oculto, cuando aún está oculto. Entonces hay espacio ya para la escasez. Digamos que se experimentan 4 sefirot, y luego, después de esas 4 sefirot, llega un lugar donde ya hay escasez. ¿Qué escasez? ¿Y cuál escasez? No desde arriba, porque las klipot solo existen en la parte pero del receptor. ¿Está claro? Klipa es, digamos, lo que ya es sagrado, lo que ya puedes dar. Y klipa significa que todavía no puedes manejarlo. Pero cuando asciendes al lugar donde antiguamente era klipa, allí también se convertirá en el fruto. Y una fuerza superior, un paso más alto, se convierte en klipa. No es algo que sea una cosa existente. No hay ninguna klipa sobre el Creador. Con respecto al Creador, cada villano que camina aquí en la tierra es absolutamente perfecto. Todo lo que vive es perfecto, pero con respecto a lo que está vivo hay grados de inclusión. Si contiene más, llega a conectar klipa, lo que significa que experimenta lo que había en el pasado, klipa, cáscara. Eso significa que klipa será fruta para ti. Lo vas a ver, lo puedes comer y etcétera. Y el escalón más alto, las etapas más altas, se convierten en klipa con respecto a ti. Así que no es un buen hecho que sea fijo. Está claro, pero también en los mundos de Briya, Yesira y Asia hay factores tales como fruta y klipa en términos de fuerzas, claro. De modo que el hombre, mientras que se purifica y se construye, comienza una nueva klipa, una nueva vida, por así decirlo, soplando en sí mismo. Digamos que klipa es algo donde todavía no puedo componer un masaje, donde aún no tengo la fuerza para crear un poder que sea antiegoísta. Eso es klipa para mí. Pero no hay nada de malo en eso. También hay klipot que son verdaderas fuerzas impuras. Toda persona está en medio de todas las fuerzas impuras durante la mayor parte del día. Todos, cada ser humano. No hay ni hubo hombre que no esté sentado en fuerzas inmundas. Todos los días nos sentamos en lo que llamamos las fuerzas impuras, en klipot, en todas esas cosas. Y siempre, cada día, hay que elevar algo y etcétera. Así que mira lo que nos dice. ¿Qué hizo Adán con su pecado? Dibujó ese mojín. Así que la luz de la josma de la cabeza al lugar de Billá. Billá de la separación. Los 3 mundos de Briya, Yesirá y Asia de la separación se separaron de Atzilut. Eso significa estar separado de la conexión con el Creador. Briya, Yesirá y Asia son creados por arriba, por el Creador. Para que el hombre primero trabaje y luego gradualmente también pueda hacer frente a esos poderes. Si el ser humano estuviese directamente en el mundo de Atzilut, entonces ¿cuáles serían los méritos de él? ¿Qué fuerzas podría construir el hombre en sí mismo? Porque toda la intención del ser humano es acumular tremendos poderes dentro de sí mismo. No decir eso como flower power. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Fue genial y también fue necesario, lo de flower power. Si vas hacia la derecha, es como si estuvieses completamente bajo la influencia o algo así. Por supuesto, también tienes que hacer eso, pero es solo la derecha. Esta es la perfección, el nirvana, por así decirlo. Pero no debería simplemente sentarse en ese lado derecho sin el polo opuesto, en el fondo del polo opuesto, porque eso son todo ilusiones. Puedes hacerlo todo, bailar, caminar por la calle con esas zapatillas, medio desnudo y todo lo demás, pero no es la verdadera realidad. Te estás negando todo el bien. Significa tener una vida simple, pero sin lo contrario, sin el otro lado
lado de la moneda, bueno, entonces no es nada. Una persona debe de tener ambas cosas en sí misma y luego tiene que unirlas. Tener poder para... Mira a la física. Todo gira en torno a ese plasma, para esas dos fuerzas. Primero dividir algo y luego llevarlo ya a la unidad. De eso se trata. Se dice que si uno pudiese dividir una molécula de agua, sería una enorme... Solo con agua ordinaria, solo agua de mar, puedes obtener mucha energía de ella. En pequeñas cantidades de agua. Ningún aceite del mundo puede proporcionarle tanta energía. Pero tienes que aprender a dividir eso. Y en la Cábala la respuesta es eso. Así que los físicos, si conectaran algo en sí mismos, por supuesto que sería genial lo que hiciesen. Ningún cabalista puede hablar de física, como ellos pueden hablar de física. Tienen su propio Kelim absoluto. Pero si conectaran su conocimiento con el conocimiento eterno de la Cábala, llegarían a las soluciones mucho más rápido. Por lo tanto, siempre se debe de tener dos fuerzas en juego, si se trata de garantizar la fórmula que es correcta, y eso se llama la vida. No solo a la derecha, no solo el flower power, o simplemente a la izquierda, como razón calva, eso tampoco es vida. Pero el Hasadín contiene un brillo de la Jochma. Eso es la vida. Eso es el elixir de la vida. Y cada vez que aprendemos eso, tenemos que demostrar que siempre llegamos así a la línea central. Y la línea central es la Torá, y la luz del Hasadín que contiene un poco de la Jochma. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adán? Él atrajo esa Jochma a los mundos de Briah, Yetzirah y Asiá, a esos tres mundos de separación, donde allí hay Klipot. No podemos decir que hay fuerzas impuras, pero lo llamamos Klipot. No podemos decir que en los mundos de Briah, Yetzirah y Asiá solo haya fuerzas impuras. No, las Klipot lo hacen. Y debajo de Briah, Yetzirah y Asiá, allí en Malhut de Asiá, debajo, están todas esas fuerzas sí impuras. Debajo de Malhut de Asiá. Vamos, Klipot reales y fuerzas impuras que aún no han sido corregidas. ¿Y qué es lo que hizo Adán, el primer hombre? Estaban en Asilut. Él estaba en Asilut. También en los mundos de Briah estaban esos mundos en el mundo de Asilut, porque entonces tenían el poder de levantarse junto con él. Porque Adán fue hecho así. Él era la parte interna de todos los mundos. Y los mundos de Briah, Yetzirah y Asiá ya eran el lado exterior, en términos de fuerzas. Entonces, si él se eleva, todos los mundos también se elevan junto con él. Incluso ahora en la tierra se ha vuelto diferente debido a nuestros pecados. Pero si mejorásemos nuestros caminos y nuestras acciones aquí en la tierra, todo se elevará. Todo iría a revivir entonces. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él, Adán? Por su pecado, que fue así, que los mundos de Briah y Yetzirah y la mitad de Asiá, que ellos estaban en Asilut, por lo que ya habían sido corregidos, y está claro, pero solo la parte inferior desde la mitad hacia abajo, lo que se dice Nesajot, Yesod y el Malhut de Asiá, todavía estaban bajo el Parshá, pero bajo Asilut. Y él quería bajo el lugar de Briah, Yetzirah y Asiá, dejar que la luz de Jochma penetrase ya en nuestro mundo. Con eso todo llegaría entonces al Mar Tikún, corrección final. Está ya claro, Adán quería que la luz bajase al lugar de Briah, Yetzirah y Asiá. El lugar de Briah, Yetzirah y la mitad de Asiá ya estaban en el mundo de Asilut, pero no pudo ver que el mundo de Asiá, su propio Asiá, todavía estaba bajo el Parshá. Ese fue su pecado, lo que había hecho él. Y así atrajo a la Jochma al lugar de... Eso es lo que nos dice. Y cada palabra le pertenece. No puedo agregar nada a lo que él nos dice. Lo atrajo al lugar de Briah, Yetzirah y Asiá. Lo atrajo. ¿Ve eso? ¿Por qué a ese lugar? Así nos dice, al lugar, el lugar de Briah, Yetzirah y Asiá. ¿Por qué? Porque Briah, Yetzirah y la mitad de Asiá, que ya estaban en Asilut. Por eso el Yehudá Aslak dice que Adán atrajo entonces la luz de la Jochma al lugar de los mundos Briah, Yetzirah y Asiá.
de Yetzirah y de Asiá. Su lugar, permanente, pero ya eran más altos, del mundo de la separación. Estos están bajo el Parsá, eso lo sabemos. La razón por la que estaba mal está aquí, es decir, debajo del Parsá. Así que en el lugar de Briat, Yetzirah y Asiá, que ahí no hay prendas de Ima, entonces no hay Kelin de Ima bajo el Parsá. Hemos aprendido en la lección anterior, y antes de eso, que la Bina es como una águila hembra, que protege a sus polluelos. ¿Y qué significa que ella hace eso, que los protege? Eso, a la Parsá, es en cada 10 sefirot, que en cada 10 brilla Ima, mamá, y ella entonces protege a los polluelos contra fuerzas externas. ¿Y qué fuerzas externas hay ahí? Pues son fuerzas que son de Briat, Yetzirah y Asiá, y entonces ya nos pueden tomar ventaja. Está claro, las clipot, las fuerzas impuras. Y ahora bajó la luz de debajo de Atzilut, y allí están las clipot, donde la bajó. ¿Y qué nos dice él? Que bajo el Parsá de Atzilut no hay Kelin de Ima, de Bina, porque los Kelin de Ima, Bina, terminan sobre el Parsá, por encima del Parsá. Así que Yesod de Ima termina por encima del Parsá. Entonces hay muchas cosas aquí. Solo incorpórelas en usted mismo. Pero Yesod de Abba, Jochma, padre, de las 10 sefirot, que todavía se dibujan que están bajo el Parsá, Yesod de Abba, en 10 sefirot, es más largo que Yesod de Ima, Bina, que también podemos verlo en las relaciones terrenales igual. El Yesod de papá es más largo. Luego llega completamente contra el Yesod de Serampin, simplemente lo he dicho, y pronto veremos todas esas relaciones. Por eso puede ser, pero por encima del Parsá solo hay 3 Kelim de Serampin, el Gesed, la Geburah y el Tiferet, y debajo del Parsá está el Nesad, el Jod y el Yesod. Y en los mundos es exactamente igual, lo mismo. Ahí tienes antes del Parsá de Atzilut, y debajo del Parsá están los mundos de separación de Briat, Yetzirah y Asiá. Y ninguna fuerza de Ima, Binah, de Atzilut tira hacia abajo. No hay poder de Ima, no hay protección de Yesod, de Ima, de Binah. La protección significa que ella se extiende, que abre sus alas a los de abajo. ¿Y qué son las alas? Pues Hasadim. Así que debajo del Parsá no hay alas de águila, de Binah, Ima. Y allí trajo la Jochma. Y la Jochma es realmente algo que las clipot disfrutan de ella, debido a que cuanto más bajo vienes en Kelin, más fuerte es la luz, el poder que necesitas para revivirlos. Por ejemplo, con el aceite. Cuanto más áspero, más grueso es el aceite, más difícil, más potencia necesitas para refinarlo, para purificarlo. También con un automóvil. Cuando un automóvil arranca, necesita la mayor potencia para hacerlo. Para lanzar un cohete también, necesitas la mayor potencia al lanzar un cohete. Así es como es aquí también. Simplemente continuamos. Esa es la diferencia con lo que estamos haciendo. Porque ese es en realidad todo el escollo. Pero mientras no lo entiendes, o lo entiendes a medias, es como estar un poquito dormido, que es borroso, y al mismo tiempo avanzas de esa manera. No por tu cabeza, no por entender algo, sino por recoger un poco cada vez más. Aquí un poco, y luego otra vez otro poco, y paso a paso, aprendiendo de esa manera. Porque lo espiritual no es algo que podemos obtener dentro de nosotros mismos y decir que es mío. Es conocimiento que no es, y es por eso que es un obstáculo. ¿Está claro? Es por eso que uno no puede entender eso. Uno trata de entenderlo, pero eso no le funciona. De esa manera haremos un poco de comparaciones y veremos lo que es. Y eso tiene que venir a ti naturalmente, a través de tu trabajo en ti mismo, a través de tu propia comprensión. Es por eso que aprenden algo durante décadas, y según los libros que hizo el maestro Cordovero, por ejemplo, que luego aprenden sobre ellos durante otros 10 años, y ellos saben mucho, pero no van ni un milímetro más lejos hacia el mismo Creador. Después de 30 años, incluso menos si uno aprende de acuerdo con Moshe Cordovero, por ejemplo, que ese es el antecesor del Ari. Es genial, pero se ve desde las luces y no se ve desde el hombre, desde el reflejo de la luz del hombre. Solo se le dio al Ari.
Así que con toda la Kabbalah de antes de Ari es imposible purificarse y construirse. Es imposible. El Zohar y el Ari y nada más existe. Y Judá, quien nos lo explica, y la Torá es lo mismo. La Torá es Kabbalah. Mira, como mi gente aprende, eso ya es otra cosa. Solo lo aprenden, pero todo para este mundo terrenal. Pero la Torá y la Kabbalah y el Zohar es más. Solo que en un lenguaje también diferente. Sin el Zohar no hay absolutamente ninguna manera de conectarse con el mundo real. ¿Y cómo podemos entonces entrar en contacto con el mundo verdadero de donde viene todo? De donde viene toda la bendición y toda la vida, los de abajo. ¿Cómo podemos salir de eso sin esfuerzo y sin calamidades internas? ¿Puedo convertirme en un ser humano adulto sin el sufrimiento o físicamente? Tampoco. Es una cuestión de contención, hacerse receptivo y luego tratar de contenerlo todo de nuevo. Si no lo contengo, entonces debo de tener la misma actitud, amar al Creador, ya sea que lo entienda o no lo entienda. Es una actitud que es especial para lo espiritual, y por lo tanto uno no va más allá ni un milímetro. Todas estas cosas, por ejemplo, de la escuela de Moshe Cordovero y también de su promotor en Occidente, que se llama Zeb Ben Simon Alevi, Simon Alevi y Warren Kenton, que también es un inglés y no es absolutamente cabalista este inglés, no tiene nada que ver con la cábala de este hombre. ¿Cómo puedes aprender de alguien que es como los mejores compañeros que están en la orilla? Él tampoco es absolutamente cabalista. Escribe sobre la Kabbalah. Un crítico que escribe críticas sobre otras obras de teatro y de películas. ¿Puede hacer una película él mismo? Él puede escribir sobre las películas. Así también este Simón Aleví y toda Europa que ha probado mucho. ¿Pero por qué? No es que sea una mala persona. Es un hombre intelectual. Es un obstáculo. Es como el obstáculo. Es perforar en ese intelectual que tenemos las personas. Y quien quiera que esté basado en el intelecto, esa es la piedra en el corazón. Eso es lo intelectual del hombre, algo que no existe en la realidad real, sino que el hombre lo construye a través de todo tipo de estructuras y superestructuras. Ahí no llegas, eso no te da ningún rescate. Él también es inglés, el Ben Simon Alevi, que ha escrito una gran cantidad de libros, muchos, especialmente en Europa, y también de mi gente, que ellos lo siguen, quienes aprenden eso. ¿Pero por qué? Todo lo que es intelectual parece tener poder y le da prestigio. Y además cuando el hombre aprende cosas intelectuales, él se siente genial y súper. Siente que es relevante. Y yo siempre te digo, hazte a ti mismo como nada. Di que eres absolutamente incapaz de hacer nada. ¿Qué hombre intelectual podría aceptar esto? Ve a tu Yesod. ¿Y cuál Yesod? No saben cuál es su Yesod. Hacen lo que quieren con Yesod, pero solo con sus cabezas. La cabeza es importante para ellos. Hablan de lo espiritual. Y este tal Simón Alevi, en toda Europa, que esas personas que realmente intentaron aprender algo de él, que leen sus libros, y han escrito muchos libros, que es un hombre inteligente, un hombre honesto, pero absolutamente ni un milímetro de cabalista, ni un milímetro de cabalista que profese, que puede escribir sobre eso, y es por eso que, con razón, opté por Cordovero y por Ramak. Tenía solo 2 años más que Lari cuando murió. Cordovero solo tenía 40 años. Su método es absolutamente inaccesible y no puede ayudar a ningún hombre a liberarse o moverse de la dirección de la liberación. ¿Pero por qué? Porque solo escribe sobre las luces. Cuando voy a estudiar lo que él ha escrito, estoy lleno de mi deseo de recibir para mí, en mi ego. Y luego me entero de esas luces, de cómo está todo dispuesto, de la construcción del Creador. ¿Me ayuda eso a mí? Hemos dicho que primero debes de vaciar tu corazón y que debes de tener intenciones y luego debes de profundizar en tu Yesod y etcétera. Ellos no saben absolutamente nada al respecto de eso. Es lo mismo que, por ejemplo, un holandés al que le di una charla. Lo comenté, absolutamente, a él no le interesa, aunque pueden ser incluso más sinceros que los seguidores de ese Aleví,
ya que todavía están tratando de penetrar en algo que es místico a sus ojos. También con la cabeza, pero todavía quieren algo, si bien eso no puede ayudar. Todos esos libros, él ha escrito tantos libros, 30 o no sé cuántos libros. Tengo todos los libros del rabino Moshe Cordovero, él es grande, pero ni siquiera los he puesto en nuestra biblioteca, porque no ayuda al hombre, y yo solo doy Kabbalah. La Kabbalah es solo para ayudar. Escribió, por ejemplo, un comentario completo de 800 páginas en A4, en DIN A4, sobre el Zohar. Fue genial, pero definitivamente no ayuda. Es la Kabbalah, pero la Kabbalah no proviene de los Kelim, sino de la luz reflejada. Solo podemos recibir luz de la luz reflejada, y no pájaros en el aire. Mira y cuenta esos pájaros en el aire, porque ¿qué tienes con eso? Cualquiera que aprenda de acuerdo con ese método, le espera la misma condena a él, tanto a él como de esa otra persona. Cuando Cordovero escuchó lo que el Ari había dicho, las primeras lecciones él se sorprendió. Ya vio que su tiempo había terminado. Tenía que hacer eso, pero su vida ya no era necesaria. Y después de 2 años ya había muerto, porque ya no era necesario. Y de inmediato se rindió a él. También dijo que el Ari era un hombre divino. Y en Ari no hay absolutamente nada que sea intelectual, porque está por encima de todos los asuntos que son intelectuales. También lo que estamos aprendiendo, el Zohar y el Ari, es lo mismo, solo de una manera que es diferente. No existe nada, solo medio sueño, pero en el interior una luz debería de arder contigo. La luz nocturna siempre debe de arder contigo desde el interior. Tienes que mirar desde dentro, pero no de la manera en que te controlas a ti mismo. Es despertar y al mismo tiempo rendirse por completo a la derecha, pero siempre ríndete en el fondo de la concentración completa. Por un lado hay concentración absoluta, donde todos tus poderes están dirigidos solo hacia esas acciones redentoras, hacia esas intenciones redentoras. En el otro lado vas hacia la derecha. Tienes que hacer esto regularmente. Y en la derecha, de hecho, eres como una vaca que está pastando en el pasto. Así es como tienes que posicionarte, como una vaca, y sin pensar, nada de intelectual. Y luego se va. Tiene que sucederle, a ti, y no que te controle, que te domine lo intelectual, porque eso es lo que hacen, solo con sus cabezas. Vi en un libro cómo aprenden todos con esos tantos dibujos que hay allí. Un libro debe de ser siempre puro. Una persona tiene que luchar por él mismo, y pocos o ningún dibujo. Pero están completamente llenos de dibujos. ¿Cómo puedes vaciar tu corazón cuando estás involucrado intelectualmente con lo espiritual? Solo con la condenación que viene de eso. Y sé de aprender, que he renunciado a todo. Debes de venir por encima de todo aprendizaje y rendición. Absolutamente debes de vaciarte. Vacío de todos pensamientos extraños, nada más que el poder puro del Creador. Y eso es como un poder que es apaciguador, que es suave. Y esa es la suavidad que puede perforarlo todo. Son diamantes, todo lo pueden perforar. Ese suave poder del Creador, y eso ya está en el ser humano. Y luego puedes alcanzar ya una fragancia, en longitud de onda, muy alta, una frecuencia cada vez mayor en ti mismo de la luz, que ya puedes reflejarla, desde la parte superior hasta su luz reflejada, su muy alta frecuencia de luz reflejada. La luz que viene, la luz directa llega, y eso rompe en ti todo tu intelecto, todo. Debes de dejar que se rompa toda tu resistencia. ¿Cómo puedes hacer que tu resistencia rompa con tu estudio intelectual que haces con Cordovero y dejar solo a ese inglés que respondió a esas necesidades de los occidentales? Los occidentales solo quieren entender con la cabeza. Así que se han convertido los libros de Cordovero como en un lenguaje hermoso y descriptivo y editado. Y no digo que esté mal, porque al final todo está bien. Entonces el hombre debe de venir a... El hombre está en peligro. El tiempo es importante. El aspecto es el tiempo. Están ya aprendiendo 10 años, 20 años. Alguien vino a mí y me dijo que había estado aprendiendo Cordovero durante 30 años. Dije
que podía verlo eso. Y él me dijo, ¿cómo? Le dije, te mantuviste igual que antes y empeoraste. Simplemente le dije de buena manera que pude verlo, pero podría ser mejor jugar al fútbol. Todos esos libros... Cordovero nunca habría hecho eso. Esos libros están llenos de todas esas imágenes. Tiemblo cuando tengo que dibujarles algo, porque temo que vean mis dibujos en lugar de las fuerzas que hay detrás de ellos. Ten mucho cuidado con eso, solo trata contigo mismo. No te digo que me sigas, sino a tu propio Kelim, a tu propia perfección que quieres hacer. Nadie te lo dice, síguelo o sígueme, solo que es el camino correcto y no hay nada más. También Yeshua no dijo que un hombre debería de ser cristiano. Mosé tampoco dijo que las personas deberían de experimentar el judaísmo. Estas fueron algunas personas que habían logrado su propia perfección. Mosé también podría haber soportado el sufrimiento final. Si no puedes soportar el sufrimiento, ¿cómo llegas a los poderes creativos dentro de ti mismo? Si no puedes soportar eso, tienes que aguantar todo el din. Hay dos tipos de dinim que debemos de soportar. Todavía no tengo la fuerza para pronunciarlo. Pero un tipo de din es la línea izquierda, es decir, cuando es el din que es sagrado, es decir, solo la severidad. Tienes que soportar eso. ¿De qué otra manera puede ser que puede alguien llegar a su perfección si no puede soportar esas cosas cuando aún es sensual? ¿Está más claro? Así que aguanta. El sufrimiento es absolutamente necesario. Nunca debes de buscarlo, pero el sufrimiento significa que puedes atravesar tu carne a través de todas tus necesidades terrenales. Haces cosas que son necesarias, estrictamente necesarias, pero debido al sufrimiento profundizarás en tu yesod. Luego empujas las partes más difíciles que hay en ti mismo, y solo por tu yesod. Por yesod entonces generarás esa luz ya que es directa. Cuanto más profundos estás en yesod, más alta la luz que se refleja, que puedes hacer, y la luz más fuerte que puedes dejar caer sobre ti. Y eso romperá todo en ti, toda tu resistencia, y no vienes al cielo sin romper la resistencia, y no experimentas la verdadera realidad, y nos mantenemos sensuales. Aquí en la tierra tienes que venir una y otra vez con todas tus miserias. Entonces experimentarás el sufrimiento, y no huyas del sufrimiento. Mosé experimentó un dolor que era extremo, no huyó del sufrimiento. Mosé era tete a tete, y habló con el Creador. Por eso también está escrito sobre él que él es el profeta más grande, lo que significa ser el mayor profeta. Podemos hablar de eso en otro momento, pero tete a tete él podía ver al Creador, y no en un sueño, no en visiones, no en éxtasis, pero en la vida cotidiana podía experimentar eso. Una persona solo puede hacer eso si da por sentado todo el sufrimiento, al igual que los dientes que van a lastimar a un niño, y que él tiene que soportarlo. Él llora, pero tú no tienes que llorar. Tienes que ir con alegría, soportar toda la forma del dolor. Entonces vas a crecer. Recuerda eso muy bien. Sin ello, puedes aprender cualquier libro del mundo durante 50 años, pero nada va a salir de eso. Y por lo tanto, al estar aquí, aprendiendo el Zohar, no entiendes nada claro, y luego un poco y otro poco. Y sin embargo, tienes que ser receptivo. Y eso, y tener toda la confianza en ello, que construyes dentro de ti mismo. Y lo que estamos aprendiendo ahora también es profundizar tu yesod. Ese es el Zohar, que tiene el poder de profundizar en tu yesod. Y también Ari, básicamente, todo lo que aprendemos aquí. Seguimos. Así que Ima no puede extender sus alas hacia abajo, hasta debajo del Parsá, en los mundos de Briat, Yesirá y Asiá, y no hay allí protección. Así que bajo el Parsá está Malhut, que se ha limitado a sí misma. Ese es el secreto del Parsa, la línea que divide, que está debajo del mundo de Atzilut. Hasta allí se le permitió a la luz de la Jochma penetrar, pero no más allá. Allí está la letra Hei inferior, la Hei inferior del nombre Yud-He-Vav-Hei, del nombre Aleph, quien está ahora donde está el Parsá.
Así que primero en el Tsimtsum Aleph, primero, allí solo la Malhut era limitada, y 9 sefirot ya podían recibir la luz. Pero en la segunda restricción, allí aún no se revelaron las 4 sefirot. Así que eso es una restricción de la etapa real de Binah, pero luego viene Malhut debajo del Parsá, y ese final, ese Malhut desde ese primer Tsimtsum, las luces desde Atzilut. Así que está el Parsá y vienen las luces desde Atzilut, y después de eso no más, para que ellas, las luces de Atzilut, no se dispersen de ella, desde Atzilut hacia abajo. Y así, por el hecho de que él, Adán, sacó abundantemente luz debajo del Parsá desde Atzilut, y eso es lo que hizo. La descendió bajo el Parsá de Atzilut, donde la luz no debía de bajar. La bajó hasta que Atzilut fue tallado en la Nukba, en pesa, pecado, criminal, porque lo había bajado. Porque la intención era... ¿Qué quería el Creador? Que él esperase, y esperase significa que trabajase, y por supuesto que experimentara sufrimiento. Esperar tanto tiempo para que venga la luz de Shabbat. Eso también es un concepto, en el que su base, sus pies y sus piernas están en Asia, que también llegarán a Atzilut. Entonces las fuerzas impuras ya no podrán succionar. Está ya claro, pero él no lo hizo. Él bajó la luz de la Jokmá, y sus pies y sus piernas todavía estaban allí, y esas piernas todavía estaban dentro del mundo de Asia. Así que Adán fue colocado en los mundos, en Briá, Yesirá y Asia, y luego hubo 2 ascensiones de luz hacia arriba, y todo eso llegó hasta Atzilut, se unió con esos mundos, y un trozo de Asia permaneció debajo, la mitad inferior de Asia, y sus pies estaban allí, según las fuerzas. Y en eso, que lo habían empujado bajo la luz de la Jokmá, que ese fue su pecado. Como resultado, la luz entró en contacto con el lugar donde se encuentran las Klipot, y eso fue el pecado. Así que todo lo impuro vino en la Nukba, y eso es Java. Esa es Java, todo lo impuro vino de este modo, y así el mundo obtuvo la muerte. La muerte significa que su obra causó la muerte. La muerte significa que la luz entró en contacto con los mundos de Briá, Yesirá y Asia, donde todavía no había corrección. Ellos han traído la muerte del mundo. Y lo que hacemos es corregirlo de nuevo, no solo para restaurar y así volvernos como el mismo Adán. Por un lado, pero por otro lado, hay un valor que es agregado. La humanidad viene después de la corrección con enormes poderes que construirán en ellos mismos, la humanidad y el hombre mismo, debido a que llegamos hasta Atzilut después de los 6000 años de correcciones, y venimos a esas 2 líneas, la línea de la derecha y de la izquierda, y ambas entonces se procesan, y también se procesan la línea izquierda, también se usa el sufrimiento, mientras que Adán no había tenido ningún sufrimiento todavía. Debería de haber trabajado en lo que llamamos el paraíso. Tenía que trabajar allí en el jardín, lo que significa que estaba en el árbol de la vida, que tenía que arar un poco y otras cosas. Espiritualmente tenía que hacer eso, pero no era el trabajo que hacemos. Nunca se había imaginado un trabajo así. Todo estaba en él, pero lo que hacemos, nuestro trabajo es... Es por eso que Yeshua también dijo: podrás hacer milagros mucho más grandes. Y eso es lo que hacemos ahora también, que somos capaces de hacer milagros aún mayores. ¿Qué significa maravillas y milagros grandes? Que tenemos una poderosa línea izquierda ya, un enorme egoísmo en nosotros mismos, y que siempre superemos, que tratemos de hacer el trabajo, aunque no podemos hacer nada nosotros mismos por nuestros propios poderes, y elegimos hacer la voluntad de lo superior. Pues para eso ya tienes que... El hecho ya que tienes la fuerza para sentarte en esta lección, aunque no entiendas mucho, y no importa, pero es que así tú lo prefieres, por la razón que sea. Tampoco sabes por qué haces eso.
para hacer este trabajo gigantesco, que en realidad es impensable para el hombre de las masas. En realidad el avivamiento de los muertos durante tu vida, eso es algo que es especial. Así que realmente estamos evocando un maravilloso milagro. No es para nosotros ver el efecto de esto, pero las verdaderas maravillas. No alguien que solo va a sanar por un momento y solo mostrar a un ciego. Dejamos que millones de personas abran los ojos. Con cada victoria que haces, cada pequeña victoria sobre el mal principio en ti mismo, ya están viendo millones de almas. No solo los que viven ahora, sino también los que vivieron en el pasado. También proveemos para aquellos que vivieron. También lo hacemos las correcciones para quienes han vivido y etcétera. Está claro, esto es lo que hacemos. Así que por su pecado, en la Nukba, la Malhut, por así decirlo, el pecado hizo una muesca. Veremos qué es todo, y ese es el secreto de lo que está escrito en la Torá, que vino la serpiente, de lo que les estamos hablando. La Torá habla en términos de vino la serpiente. Sobre Java, que no hay hasta que Java, sino sobre Java. Hasta Java no, sobre Java. Cada palabra que nos usan, ella, por así decirlo, atrajo el pecado hacia sí misma y sembró la suciedad en ella, por así decirlo. Una vez más, así que él atrajo abajo la luz, la Jojma, que no había poder abajo para recibir esa luz de Jojma, y no había Kelim para eso todavía. Entonces nada desaparece en lo espiritual, que por supuesto la luz retrocede directamente, pero el sabor, la luz fue, por supuesto, un destello. Fue suficiente para darle a eso, a Siddhartha, al poder inmundo, una fuerza que fue duradera. Y mira, una vez que comas algo en tu vida, nunca lo olvidarás. Tal vez nunca lo volverás a servir, pero ya lo has probado. Siempre permanecerá contigo. Así fue aquí. Hubo luz, y en ella vino Jojma, un tremendo poder purificador. Y porque no podía descartarlo en sus piernas, porque sus piernas aún no estaban listas, todavía estaban en Briá. Entonces, ¿quién lo usaría? Las Klipot, y construyeron enormes poderes a través de él. Construyeron 4 mundos allí, Atzilut, Briá, Yesirá y Asiá, pero de fuerzas impuras. Desde las Klipot. No Atzilut completo, la mitad aproximadamente, hasta Serampin. Encima no puede haber ningún daño. De todos modos, también tenemos que aprender allí. Y eso, el Sitra Achra, lo que él llama la serpiente, tiene para ella, la mujer, para la Nukba. ¿Por qué estaba ella sucia? Que estaba sucia ella y no Adán. Adán y Java fueron producidos por Serampin y Malhut de Asilut. Adán fue la Merkabá, el carro, el portador de todo el poder de Serampin, y ella era la portadora de todo el poder de Malhut. Así que él lo había bajado, y eso le vino a ella. Si lo hubiera hecho bien, habría esperado a que todo Asiá viniese hasta Asilut. Entonces eso beneficiaría a la Malhut de Asilut, a la Santa Malhut. ¿Está ya claro? El Malhut de Asilut luego daría 3 pasos hacia abajo, hacia Briá, Yesirá y Asiá, y todo habría llegado al Martikún completo. ¿Está ya más claro? Atzilut se hundiría entonces en este mundo, y todos los mundos serían Atzilut, por así decirlo. Pero no lo hizo, lo bajó y ella, la Malhut de los poderes puros, no pudo recibirlo. Él era el portador de Atzilut, y en realidad Malhut de Atzilut debería recibirlo de él. Pero debido a que se vio afectado en Briat, Yesirá y Asiá, en los 3 mundos de separación, eso no fue posible. ¿Y a quién alimentó? Luego alimentó al Malhut de fuerzas impuras. Y luego va al Malhut de fuerzas impuras. Y no lo escribe todavía, pero es exactamente lo mismo. Así que dio salud, el poder a Malhut de las fuerzas impuras. Y sabemos que esto se llama Lilith. Y ella, la Malhut de las fuerzas impuras, que es la Nahash, serpiente. ¿Sabemos ahora cómo llegó la serpiente?
Adán, por lo tanto, ha extendido el poder de la luz de la Jochma hacia abajo, y él era el portador de Serampin y el poder de Serampin. Debería de haberlo pasado a la Malhut de los poderes puros. Pero como no lo hizo, porque todavía no podía, porque todavía no tenía ningún Galut, condición grande, entonces está claro, si todo su Parsuf hubiese estado parado en Asilut, eso funcionaría. Si se paraba en Asilut, junto con sus pies, tendría éxito. Entonces tendría todas esas 10 sefirot, y luego podría ya pasarlo a la Malhut desde Asilut, y a través de la Malhut desde Asilut, todo iría ya a los mundos de Brillat, Yesirá y Asiá, y después a las almas. Pero como no tenía el Galut, la condición grande, no tenía en él las 10 sefirot, él tenía más en Asilut, pero su parte inferior, Asiá, no estaba aún en Asilut. Y es por eso que no pudo extender la luz absoluta de la Yejidá, la quinta luz, hacia abajo. Y entonces, ¿quién se benefició de eso? El Malhut de las fuerzas impuras, que ya ha recibido todo en lugar de las matronitas, como lo expresan en el Zohar, las verdaderas princesas del rey. Serampin es el rey, y su reina, sus matronitas, son las verdaderas, la verdadera Malhut, de donde viene ya todo lo bueno. Pero ahora, la reina del poder inmundo consigue eso, y ella se lo había pasado a todos, los que estaban debajo. Java es la portadora del poder del Malhut, por lo que Java también tuvo que alimentarse del Malhut, a partir de fuerzas puras. Entonces no habría muerte entonces en nuestro mundo. Pero debido a que el mismo Adán, que por supuesto ha causado eso, entonces también el Malhut de fuerzas impuras, Java, quien es presentada, entonces ella cogió ese poder inmundo, y ella lo obtiene todo. Y es por eso que está escrito aquí, que cada palabra que escribe nos da pistas. Mira lo que nos dice, que da un indicio de que la serpiente vino sobre Java, desde arriba, al igual que la Malhut desde Asilut, que también se encuentra la Malhut de las fuerzas impuras, y la serpiente brillaba sobre eso, sobre Java, y esto, Java, tuvo la luz de esa Malhut del poder inmundo. Y por supuesto, ella había absorbido esos pensamientos inmundos, esos sentimientos impuros, deseos impuros, y por supuesto la muerte vino al mundo. Y él, la serpiente, el Malhut de fuerzas impuras, ha dado a su inmundicia. Y esta basura, esta suciedad, no se corregirá más que en el Martigún, a la corrección final, es decir, después de los 6000 años de las correcciones, ya con la llegada del poder de Mashiach, bendito sea, y luego nos dirá cuál es el poder del Mashiach, porque hemos aprendido que después de la segunda restricción no podemos recibir la luz de Keter y Jochma, hasta ya el Martikún, corrección final, y es por eso que la letra, la P, no es la que puede traer una liberación que sea absoluta. Como está escrito, que en el Martikún, la corrección final, la muerte será tragada para siempre, lo que significa que se resuelve, que la muerte ya no estará allí. Cada palabra es importante. Eso significa que Asilut llegará hasta nuestro mundo, y el Creador borrará las lágrimas de cada cara. Eso está en los profetas, en Isaías. Si la Cábala, estas palabras, son absolutamente incomprensibles. ¿Qué significa que el Creador secará, limpiará las lágrimas de cada cara? ¿Cómo es eso posible? Veremos eso, nos lo explicarán. Por la escasez del mojín de las luces de Abba Beima interno que quedaron ocultas. En el mundo de Nekudin, en el rompimiento, el que estaba en la cabeza de los Parsufín, en Keter, en Abba e Ima, Jochma y Bina, y todo el mundo de Nekudin se rompió. Y aún quedaba algo, pero ahora en el mundo de Asilud, Abba e Ima de Nekudin y Keter de Nekudin se ocultaron en la cabeza de Atik. Entonces aprenderemos todo eso, cómo continúa, que es oculto, para que nunca dejar que se produzca de nuevo una ruptura de Kelim. ¿Cómo y dónde se ocultaron? En Atik tenemos las 3 sefirot, Keter, Jochma y Bina de Atik, que están ocultas, y allí está oculto eso, Abba Beima de Nekudin,
y Keter de Nekudin, de Abba Behima de Nekudin, que están ocultos en Atik. Entonces saldrá la luz de la Jochma con la llegada de Mashiach, que está oculto en Arihampin de Atzilut, Abba Behima, que están ocultos allí. Esos dos son quienes causarán que la luz descienda a los mundos de Briah y Yetzirah, y aquellos Abba Behima que están ocultos, esos son Jochma y Binah de Atik de Atzilut. Solo escuche. Dice, esa es la luz de Jochma de Arihampin, no otra cosa. Por supuesto que hay un poder en el hombre, porque todo tiene que estar en el acuerdo. Como se muestra arriba, así es igual abajo. Dos mundos serán corregidos allí, Briah y Yetzirah. Y luego ya queda una luz que es de Yehidad, que es unidad. Entonces permanece eso, que es lo último, en el año 10.000, cuando también el mundo de Asia, que es el mundo más difícil, y nuestro mundo se corregirá allí con esa luz de Yehidá. Y luego los pies del Mashiach vendrán a pararse en el monte de los olivos. Así está escrito, que los pies del Mashiach, del Mesías, se colocarán en el monte de los olivos. Eso significa que ya Atzilut. Entonces ahora los pies del Mashiach todavía están en el Parsá. Y luego se corregirá ya Briah, y luego Yetzirah, y luego Asia. Y luego sus pies estarán ya sobre el monte de los olivos. Entonces ya la Sitra Achra será ya tragada. También mira la creación de los mundos, de Briah, Yetzirah y Asia, que ya hay escasez. Lo que dijimos antes de que las fuerzas inmundas están bajo la Malhut ya de Asia. En el tiempo ya que estamos hablando, Briah, Yetzirah y Asia. Y Asia ya estaban muy altos. Entonces Briah y Yetzirah ya estaban en Atzilut, a través de las elevaciones de la luz, y la parte superior de Asia. Y así que Asia, de la cabeza a la mitad, también estaba en Atzilut. Así que eso también fue corregido. Solo las 4 primeras sefirot del mundo de Asia estaban todavía en Briah, y en el fondo todo estaba vacío. Así que todo fue corregido, excepto eso. Pero, ¿dónde había escasez todavía en ese momento? Siempre hay que mirar dónde se encuentra una clipa, que es donde hay una escasez, allí hay clipa. Entonces lo verás. A veces puede estar aquí y luego puede estar ahí, dependiendo sobre qué condición estés hablando. Ahora es así, después del pecado de Adán. Si hablamos de antes del pecado que él había cometido, entonces todos los mundos fueron como te he dicho ahora. Pero después del pecado todo volvió a caer. Si hablamos de antes del pecado que él había cometido, entonces todos los mundos fueron como te lo he dicho ahora, pero después del pecado todo volvió a caer. Así que todo desde Briah, Yetzirah, que estaba parado, ¿dónde están ahora? Y así como te he dicho, que después de su pecado, y hay que tenerlo en cuenta, que los 4 mundos fueron construidos por fuerzas que eran impuras. Entonces 4 mundos fueron construidos después de su pecado. Así que todo el Atzilut. Pero ese Atzilut no emparejó completamente los poderes puros. Pero eso no importa. ¿Y dónde está ahora la serpiente de las fuerzas impuras? Al igual que el Malhut de Atzilut de las fuerzas puras, que se encuentra en el Malhut de las fuerzas impuras. Entonces cuando se configuran las fuerzas impuras, eso es otra cosa. No quiero entrar demasiado en eso ahora. Pero la disposición de los mundos, la subordinación alta, baja, con fuerzas impuras, es por supuesto diferente. ¿Pero de qué otra forma? Las fuerzas puras y cómo se construyen. ¿Quién es más alto tiene mayores poderes y está más cerca del Creador y etcétera. Arihampin es más alto que Abba Behima. Va de arriba hacia abajo. Y ahora con las fuerzas impuras. ¿Quieren más impuro? ¿Quieren más bajo o más alto en la escala? Por supuesto, menor. Pensar profundamente.
Cuanto más bajo vengas en esa escala de las 5 sefirot de las fuerzas impuras, más grosero será y más escasez habrá. ¿Y dónde está el Keter de las fuerzas impuras? Malhut de Atzilut, por ejemplo, también tiene exactamente la misma estructura, pero viceversa. Entonces, ¿dónde está Asia de poderes puros? ¿Dónde está Asia de los poderes puros? Allí está el Keter de fuerzas impuras. Lo más bajo en lo sagrado, lo más alto, por supuesto, en el poder inmundo. Porque hay más escasez. Donde hay más escasez, hay más poder de la impureza. Ahora intente ver por usted mismo cómo es todo esto, dónde está la serpiente y etcétera. Pero lo lograremos en su propio lugar, porque de lo contrario nos vamos a desviar del tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Adán tiró la jogma abajo. El verbo para eso es limshoj, que es lo mismo que mashiach, pero que el lado derriba al mashiach, porque también derriba una fuerza. Mira, lo que pregunta es que mashiach proviene del mismo verbo que es limshoj, que se dice tirón, atraer. Y aquí está, que dice acerca de Adán, que también nos lo dibujó, el mismo verbo del Mashiach, al bajar la Jogma. Mire, en realidad, Jogma debería de ser atraído hacia abajo. No hay nada de malo en esa atracción, solo que debe de hacerse todo legítimamente. Se debe de atraer Jogma hacia Briat, Yesirá y Asia. Pero no como lo hizo. Lo hizo a través de la línea izquierda, pero sí a través de la línea media. Y bajo el Parsá, entonces ya en Briat, Yesirá y Asia, la luz de Jogma no se puede experimentar sin el Hasadín. Y a través de la línea izquierda significa que se atrae a través de Biná, y Biná ha recibido Jogma. Y ese es también el problema. Entonces, ¿cómo está entonces la luz de Jogma en la línea izquierda? Debido a que siempre hablamos de que la luz de Jogma está en la línea derecha, entonces el Hasadín siempre estará en la línea derecha. Y los Geburot siempre estarán en la línea izquierda. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Todavía recuerda la pregunta? ¿Por qué decimos que Jogma está en la línea izquierda? ¿Jogma todavía está en la línea correcta? Ese es todo el problema de esa letra que estamos hablando, de la P. Como él nos lo dice, el mundo no puede ser creado por ti. P, ¿por qué no? Es Jogma a la izquierda. Pero eso es Jogma de la cualidad de Biná. Por lo tanto, la izquierda. ¿Por qué siempre hablo de Jogma en la línea de la izquierda? No es Jogma desde Arihampin, o sea, la Jogma pura, la verdadera, lo que siempre viene a través de la línea derecha. Jogma en realidad siempre viene de la derecha. En la cabecera de la línea derecha está Jogma, y en el cuerpo de la línea derecha está el Hasadín. ¿Está más claro? Pero hablamos en la línea izquierda sobre la Jogma. ¿Y qué queremos decir con Jogma en la línea izquierda? Que Biná levanta desde su base, que ella hace un parsuf completo de 10 sefirot, que luego regresa hasta Arihampin, y eso se conecta ya con Jogma de Arihampin, pero ya con la cualidad de Jogma con Biná. Así que ella entonces lo baja, por eso es a través de la línea izquierda, y eso es entonces Jogma bajo el Parsá, bajó. O sea, Jogma que bajó bajo el Parsá. O sea, Briat, Yesirá y Asia. Y no pueden ya manejar eso. No pueden experimentar eso. Es un corte, algo, porque por encima del Parsá. ¿Por qué se puede percibir la Jogma pura por encima del Parsá y no por debajo del Parsá? Hemos aprendido, de lo anterior, que siempre es Mamá, Biná, Ima, el águila, que siempre mira hacia arriba. Siempre tiene suficiente Hasadín arriba. Abba Beima tiene suficiente Hasadín. Entonces, sobre el Parsá hay suficiente Hasadín, porque ahí no es aún necesario, porque hay suficiente Hasadín, y siempre hay Jogma, y allí no sufren escasez del Hasadín. Pero cuando ese Adán tiró de ello hacia la línea de la izquierda, esa Jogma, esa hacia su pobreza, hacia abajo, hacia los mundos ya de Briat, Yesirá y Asia,
Y ese Malhut que tiene ya hambre de la Jochma, pero que no puede recibirla sin la envoltura, porque necesita la envoltura del Hasadín, entonces puede ya experimentar eso. Debemos hacerlo con regularidad, no solo después de la venida del Mesías. Lo corregimos todos los días. No debemos hacer lo que él hizo, ni como otros que lo hacen de esa manera. Eso es pecar lo que él hizo. Y muchos pecados son como los suyos. ¿Y qué debemos hacer? Tenemos que hacer lo mismo que el Mashiach. Pero solo que nosotros no tenemos el poder que tiene él. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar eso? ¿Cómo debemos hacer para que podamos bajarlo eso? Toda la intención es lo que decimos limsoch, tirar, atraer, limsoch, al igual que el Mashiach, bajo el Parsá. ¿Está más claro? De lo contrario, tenemos dos reinos en nosotros mismos, arriba y bajo el Parsá, y eso no es posible. Entonces no podemos llegar a la unidad. Luego tenemos, por encima del Parsá, Yu-Hei, y bajo del Parsá, Bab-Hei. Y eso no es bueno. Yu-Hei tiene, y Bab-Hei no tiene. Entonces no tenemos unidad de Yu-Hei, Bab-Hei. Entonces tampoco podemos lograr nada. ¿Está claro? ¿Cómo debemos de hacer eso? ¿Cómo es el camino? El camino es, entonces, no tirar de la Jochma de arriba hacia abajo como lo hizo Adán. No bajar directamente a la línea izquierda, porque no hay nada más que miseria. No podemos experimentar eso. Pero la intención es la siguiente. Primero tenemos que hacerlo desde abajo, porque estamos en la planta baja, seguro. Entonces hay que subir. Y ten deseos de superarte y pasar el Parsá. Deseo de venir entonces a Biná, a la cualidad del dar. ¿Está claro? Luego venimos ya como un embrión, en cuanto a fuerzas, por encima del Parsá. Y sobre el Parsá ya tenemos a Mamá Biná, o águila, o el águila para nosotros. Entonces nos llaman pollito, pollito recién nacido de ese águila. Claro que sobre el Parsá está mamá y no hay mamá debajo del Parsá. ¿Está claro? Solo miserables que solo quieren de mí y todavía estoy débil. Todavía no estoy fuera de la tristeza y en todas partes ellos quieren de mí. Mira, si ves un pollito en algún lugar de un canal o algún otro arroyo, entonces cógelo inmediatamente. También lo vi con mi esposa. Estando caminando en algún lugar había una garza, y luego habían patos y algo similar, y había uno pequeño, y vi que la garza mordió el polluelo, entonces desapareció de inmediato, y uno menos. ¿Y cómo ocurrió eso? Se fue por un momento, estaba bajo el Parsá, y esos otros que estaban al lado de mamá tenían exactamente la misma edad, eran como ese. Pero se mantuvieron bien, divirtiéndose con la mamá, y esa garza no se atrevió a abordarlos. ¿Está más claro? Es un ejemplo. ¿Debemos de hacer exactamente lo mismo nosotros? Estamos rodeados todos de fuerzas impuras. En todas partes hay fuerzas impuras. Primero debemos de hacer el esfuerzo para subir sobre todo por encima del Parsá. Ahí tenemos la protección de ese águila, y venimos allí como huevos, y luego como pollitos y demás. Y ella nos protegerá hasta que recibamos ya fortaleza, espiritualmente. Y entonces, ¿qué debemos de hacer más? Primero hay algunas plumas con nosotros, que nos hacemos más fuertes. Y luego vamos a causar que mamá y papá se queden juntos hasta que seamos grandes. Con esos polluelos, papá sigue ahí hasta que maduran. Y luego papá ya dice, está bien, ya es suficiente. Y luego continúa de nuevo. Y en una gira mundial, a través del océano, por ejemplo. Y así es también aquí. Nos quedamos con la mamá hasta que obtengamos las alas. Y nos volvemos más fuertes. Siempre, porque siempre abrimos la boca y chirriamos. Chillamos todo el día. Mamá no puede manejarlo, porque cada vez que la madre oye ese chillido, entonces la madre vuelve a bucear y toma algo de nuevo y se lo lleva a la boca del pequeño. Y vamos a hacerlo de esa manera, hasta que tengamos ya la fuerza. Y vamos a aprender de eso. Y luego vamos a causar ya eso. Y debemos tener una condición ahora que es pequeña. Primero un huevo,
y luego salimos del huevo, hasta que nos convirtamos en un pollito ya grande, que entonces ya está listo para ser independiente, para volver al gran mar bajo el Parsá. Porque toda la intención no es quedarse siempre con mamá. Toda la intención de todo el universo es convertirse ya en adulto. Por muy peligroso que sea, siempre quiere volver y construir su propio nido. También debemos de hacer eso nosotros, por encima del Parsá, que ya tenemos suficientes poderes allí para mamá, para el águila y etcétera. Y ahora tenemos que causar ese zibuk entre papá y mamá. Tal zibuk depende, por supuesto, de nuestra fuerza, que luego la causamos y la tercera línea entre ellos se hace. Cuando somos pequeños, veis que tenemos dos poderes, mamá y papá. Papá quiere eso y mamá quiere aquello, y ellos hacen algo por nosotros. Pero luego tenemos que traer un poder tal que mamá y papá también hacen su propia línea central, y eso ya es Binah. Entonces ellos hacen la línea media, y luego me dan sus tres líneas. Y sus tres líneas, la derecha, la izquierda y la media, de mamá y de papá. Y las causé yo. Lo más bajo ha causado eso. Y todo lo que causa uno más bajo a uno más alto es lo más alto de lo más bajo. Entonces asciende. Y esa es la ley del universo. También debemos de aprender eso. Todo lo que causamos a un nivel superior, a algo bueno, lo recuperaremos. Y si causamos algo que es miserable, por supuesto que también debemos de contar con una lluvia de azufre, porque la causamos desde abajo. Y si causamos el bien, papá y mamá hacen el zibuk, y a través de la línea media obtenemos las tres líneas desde arriba. ¿Y cómo llegamos a las tres líneas bajo el Parsá? Lo conseguimos de la mamá y de papá. Y luego eso, Serampin, mi deseo, que está por encima del Parsá, se obtiene de todos ellos. Por supuesto, no exactamente lo mismo, en menor medida, pero los tres. Consigo esas tres y luego voy ya por la línea media. No como lo hizo Adán a través de la línea izquierda, está más claro. Enriquecido por mamá y por papá, la línea media. ¿Y quién es la línea media? ¿Quién está involucrado en el nacimiento del hombre? Pues papá y mamá. ¿Y quién da el alma? El Creador. ¿Está claro? Así que tengo ya las tres líneas desde arriba, y tengo la semilla de Abba, papá, de la madre, Binah, y del águila, mamá, tengo ya el cuerpo. Y la línea central es el Creador, el poder del Creador que está entre ellos. Y atraigo esas tres fuerzas ya hacia mí, y con esos tres ya puedo entrar en el gran mar. Y luego lo jalo, con esos tres, a través de la línea central, hacia abajo, debajo del Parsá. Por lo tanto, podría ir bajo el Parsá, habría Yesirá y Asiá. Y esa es la forma de corregir, y es lo que hacemos. Está bien, la serpiente se mantiene en cierta medida. La verdadera luz, la Jochma y la luz de Keter, así que la luz de Hayá y la luz de Yehidá, desde arriba, desde Asfilut, no podemos recibirlas esas dos hasta el Martikún, hasta la llegada del Mashiach. Pero podemos hacer todas esas correcciones. Durante esos 6000 años podemos recibir Jochma desde Binah, o lo que es lo mismo, podemos recibir la luz de las 6 sefirot inferiores que están en Jochma. Entonces ya el Bak, las 6 sefirot inferiores de la Jochma, la verdadera Jochma, y podemos recibirlo. Lo que no podemos recibir antes de la llegada de Mesías es el Gar, las 3 primeras luces de Jochma, pero sí que podemos recibir las 6 que son inferiores de la Jochma. Entonces podemos hacerlo a través de la línea ya media, y ese es el trabajo que hace el Mashiach, y con eso también nos parecemos así al Mashiach. ¿Está ya más claro? Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, y así es como despertamos el poder del Mashiach, y luego viene ya más rápido, cuando hacemos ese tipo de trabajos nosotros mismos en nosotros. Michael Ben Pesach Pornar, Zohar.